Vamos a analizar ya todos estos temas con Alfredo Jalife, analista geopolítico que está con nosotros de nuevo en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Alfredo, muy buenas tardes. Encantado, Sergio, a tus órdenes. Encantados de tenerte por aquí, con muchos temas que tratar y hoy con un protagonista. Alfredo, estaba mencionando este discurso anual del presidente ruso, Vladimir Putin, que respondía a este fracaso histórico que hemos vivido hoy en Europa. Hablaba también de los líderes europeos, de si está rechazando o no las ofertas, los planes de paz de Donald Trump. ¿Qué te ha parecido lo más importante, lo más relevante de este discurso de Vladimir Putin? Bueno, yo noté a un presidente ruso muy confiado, muy sarcástico al estilo ruso, pero también preocupado en lo interno, que para mí eso es lo más relevante, porque siempre ha sido el talón de Aquiles de Rusia, desde que él entró al poder en el año 2000, con su primer discurso, que es la cuestión demográfica. Ya ves que manejó que están en 1.4, aunque en otras regiones ya están en el 2 por persona, ¿no? O por madre. Claro, también lo comparó con Japón, que anda en .6, Norcorea, que anda en .5, más o menos así. Pero sí porque tienen que, lo que se llama el replenishment, ¿no? Tienen que llenar ese vacío, sobre todo en una población que pues está en guerra, y también dio cifras de que fueron contratados. Ya ves que ahí se hace por contrato la participación de los soldados, alrededor de 410,000 soldados. También expresó algo muy interesante que dice: nosotros le aceptamos todo a Trump en Anchorage, en la cumbre que se dio allá en Alaska, si no mal recuerdo, el 15 de agosto, y prácticamente dice: aceptamos todo lo que habían planteado los Estados Unidos. Manifestó que Trump está haciendo grandes esfuerzos en forma sincera. Me llamó mucho la atención esta parte en la que pues desea la paz en Ucrania, que no parece ser es la misma situación, que los ha criticado duramente, ¿no? Ya ves que incluso en el Collegium famoso de los militares rusos, pues ya ves, no se expresó muy bien, que digamos, de los entrecomillados, así les dijo, lechones, ¿no? Que son los líderes europeos, sin haber especificado. Bueno, aquí la noticia también que tú estás dando es de que, pues sí, recibieron un fuerte golpe, tanto Ursula von der Leyen como el canciller alemán Merz, de querer, Putin habla ya no de un robo, dice, porque el robo es en secreto, dice, esto es abiertamente y es un atraco y esto jamás se ha dado, y los rusos parece ser están preparados y tienen, pues esto le va a afectar mucho a las reservas, ¿no? Al euro. Ya Europa pues cesaría de ser un centro financiero de primer orden, como lo es, sobre todo la City y Frankfurt, ¿no? Son las principales plazas. En general, yo diría que la parte interna le importó mucho más con la cuestión demográfica. La cuestión bélica, como que la ve lo veo incluso hasta triunfalista. Él sigue diciendo que está a favor de negociar la paz con Kiev, pero dice que sus patrones, ya sabes, en referencia a quienes, pues no la quieren, ¿no? Y al menos los casi 10,000 millones de dólares que van a dar ya del presupuesto neto de Europa para 2 años, pues manifiesta que parece ser que sí se desea seguir sangrando a Rusia. Que fíjate, yo siempre he seguido esta cuestión demográfica, que en una ocasión, y lo recuerdo perfecto, el entonces presidente Biden lo había comentado, que el talón de Aquiles de Rusia es la cuestión demográfica. Y por lo que veo lo sigue siendo. Del año 2000 a la fecha ya pasaron bastantes años y no lo han podido resolver. Les están dando muchas medidas de beneficios a las madres, pero también entendió Putin de que eso es un fenómeno que se está dando en los países en vías de desarrollo, sobre todo en los postindustriales, y sin duda alguna esto es un asunto que va a tener mucho
impacto. Y otra cosa que yo creo que sobre todo para Latinoamérica pesa mucho es cuando manifiesta que cuando le preguntan si Rusia podría sobrevivir 400 años y comenta que sí, que esto se debe gracias a la educación y van a seguir apostando en la educación y en la tecnología. Situación que por desgracia, Sergio, en Latinoamérica, sobre todo en mi país, México, se ve hasta con desprecio. Yo no entiendo la razón. Cuando yo he estado viajando mucho últimamente a China, a Vietnam, a la misma Rusia, pues la piedra de toque de su sistema tecnológico es la educación. Incluso yo recuerdo al primer ministro ruso que dijo que la fuerza de Rusia radicaba en el número de ingenieros que tiene. Entonces, fue un discurso, yo diría, muy amplio en abordaje, no habló mucho de eso, sí lo habló durante su presencia con los militares allá en el Collegium ruso, sobre sus armas de ensueño, ¿no? Que ya ves incluso las va a colocar en Bielorrusia en cualquier momento. Pero hoy en esta ocasión como que vi un presidente que le está dando amplitud a una reunión exitosa que van a tener mañana, pues su principal ahora enviado, que es Kirill Dmitriev, que es el que le maneja las inversiones de los fondos soberanos de riqueza, que se va a reunir en Mar-a-Lago tanto con los dos negociadores del presidente Trump, que son Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner. Lo que sí me llamó la atención es el regaño que le pone al exsecretario general de la OTAN, Rutte, el holandés Rutte, que le dice pues que aprenda a leer, porque si hubiera leído la estrategia de seguridad nacional que fue publicada el 30 de noviembre del presidente Trump, dice: nosotros no venimos como enemigos de Estados Unidos, es todo lo contrario. Incluso, pues ya ves que colocan a Rusia en un primer plan para realizar la famosa estabilidad estratégica, que es la que marca realmente la era nuclear en la biosfera. Entonces, esa parte sí fue dura. Manifestó luego, yo con esto concluiría, reserva que me quieras hacer otra pregunta alusiva, lo de los drones. Dice: sí, al inicio pues tuvimos problemas, pero ahora somos el primer fabricante de drones militares del mundo. Claro, ayudado por los Shahid, los drones de Irán, que son excelentes, y luego prácticamente dio a entender pues que ellos seguían la batalla militar, la tenían a su favor, iban a tener más ciudades que van a estar conquistando o retomando, como se quiera ver la perspectiva histórica, de aquí a fin de año, y estamos hablando de pocos días, y sobre todo dio a entender que a partir de que recuperaron Kursk, claro, esa parte no la dijo, pero que fue gracias al apoyo de los norcoreanos, de un buen pelotón de soldados de Norcorea, pues ya Rusia había pasado a la contraofensiva. Bueno, pues un discurso del presidente ruso muy amplio, como bien explicaba Alfredo, tocando muchos frentes. Entre otras cosas, hablaba de la relación que tiene con China. Y, Alfredo, si te parece, vamos a poner el foco allí, porque es un momento de tensión por Taiwán. Sí. Estados Unidos aprobaba esta semana, hace apenas unas horas, si no me equivoco, ayer mismo, un paquete de 11.000 millones de dólares para Taiwán. Sí. Es el mayor de la historia. Japón también está lanzando duras amenazas. Un funcionario hablaba incluso de que a lo mejor tendrían que sopesar la opción de tener armas nucleares. Te quiero preguntar por esto, porque estamos mirando mucho a Ucrania, a Venezuela, pero el frente de Taiwán puede ser fundamental el año que viene. Totalmente. Fíjate, Sergio, que llamó la atención cuando le preguntaron, porque ya ves que en Estados Unidos manejan mucho que hay un G2 entre Estados Unidos y China, sobre todo de cara a la próxima visita en abril del presidente Trump, y de lo que dijo el mismo Peter Hegseth, el secretario de guerra, que ya no es de defensa, al parecer, en que hablan de un G2 con China, ¿no? Que incluso ha causado trémulos con los que son legisladores de origen indio e hindú allá en la Cámara de Representantes. Y es cuando habla muy bien del
su homólogo Xi Jinping, de quien dice que tiene una relación amigable, están haciendo ejercicios militares conjuntos, que es muy confiable el presidente Xi Jinping, seguramente tenía en la mira ese famoso G2 del que hablan Exet y el presidente Trump, y sobre todo que incluso los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países pues se conjugan prácticamente en todos los asuntos, que no hay que perder de vista. En ello entraría lo de Venezuela. Mira, lamentablemente, siendo Venezuela un país de Latinoamérica, no llega al mismo nivel la confrontación de Trump con Venezuela, que el que hoy sí le están muy calientes los ánimos, allá desde que llegó la primera ministra Takeuchi, ¿no? Llegó y al mes ya tenía problemas al haberse enfrascado en un asunto que era innecesario, como el de Taiwán. Y luego lo que tú comentas, esa declaración de su jefe de gabinete, que comenta que pues ya Japón debería estar pensando en participar en la carrera nuclear, cuando precisamente pues era clásica los tres no, que tú muy bien lo señalaste, que eran no a la posesión, no al desarrollo y no al uso, ¿no? Y pues ahí tienen que despedir a alguien, ¿no? Sobre todo al que hizo esa declaración, porque sí, ya los ánimos están al rojo vivo, pero no solamente con China, Sergio, también con Rusia, porque Rusia ha apoyado el contencioso de Taiwán a favor, digo, como lo ha sido oficialmente a favor de China, sino también todavía está pendiente el asunto de las Islas Sajalín, que tú sabes, ahí hay grandes reservas de gas y de petróleo. Entonces sí, yo creo que ese es un punto muy delicado, porque en China sí toman muy en serio todas ese tipo de declaraciones, ¿no? Que pues ahí estaríamos hablando de un frente, pues yo lo veo mucho más peligroso que el de Ucrania y el de Venezuela juntos. Bueno, pues un frente peligroso que se puede abrir de cara al año que viene con Rusia y con China, que también están ahondando en su cooperación. Hablabas tú de este G2 también con Estados Unidos. ¿Hasta qué punto puede llegar la ayuda de Estados Unidos a Taiwán, Alfredo? Porque contábamos, ¿no?, este paquete de armas de 11.000 millones. Se ha hablado en muchas ocasiones, se sabe que tanto Hegseth como Rubio tienen su mirada puesta en China, no así un Donald Trump que parece, bueno, pues que quiere tener buenas migas, ¿no? Quiere llevarse bien con Xi Jinping. ¿Hasta qué punto puede medrar Estados Unidos en este asunto y hasta dónde crees que puede llegar la paciencia por parte de China? Pues mira, aquí hay varios escenarios. La paciencia china es conocida, pero yo creo que se pierde en el momento de tocar el tema de Taiwán. Y veo sumamente peligroso que en estos momentos Estados Unidos libre, creo que diplomáticamente hablando, si es que todavía recurrimos a ese término, librar armas por 11.000 millones de dólares, que no es una cantidad mínima, en estos momentos tan delicados, y que luego, como tú bien señalaste, el comentario del jefe de gabinete japonés, pues digo, ahí muchos, digo, en China no pierden su tiempo y saben muy bien que muchas veces este tipo de declaraciones están sincronizadas, no son hechas así al azar. Pues mira, una de esas es que mañana China pues le diga al presidente Trump que vamos a posponer la visita para mejores épocas. Y se me hace pues casi suicida que a 3 meses, o sí estamos ya en enero, febrero, marzo, 3 meses y pico de la visita del presidente Trump a China, pues al menos que estén regateando algo de mayor fondo. Y cuando existen medidas muy contradictorias, pues ya ves la entrega de los chips de NVIDIA, la empresa de ese taiwanés que tiene buenas relaciones con China. Ya ves que permitió la entrega del H200, ¿no? Creo que así se llama. Son estos chips que estaban prohibidos para vender a China. Y luego incluso, hasta donde me quedé, pues ayer se dio el acuerdo con TikTok, ¿no? Que ya aceptó ByteDance los términos que prácticamente le dan el control relativo de ese famoso algoritmo que lo tendría
Oracle. Entonces, como que hay muchos juegos contradictorios, y yo lo que veo es que muchas veces Trump juega así a las contradicciones para ver en qué momento se da un hueco de oportunidad para ahí penetrar. Es decir, está también midiendo, ¿no? Todo el frente, en forma multidimensional, porque por un lado están negociando en lo más que eso les llevó incluso a la guerra de las tierras raras, de los chips, etcétera, de las tarifas, y ahora estamos viendo que en forma, pues pareciera disonante, le entregan 11,000 millones de dólares en armas, ¿no? Que no son para jugar, y la otra es de que un jefe de gabinete en Japón pues se exprese de esta manera de que desean adquirir bombas nucleares, cuando tú muy bien lo señalaste, Japón, yo incluso los he visitado ambos, a Nagasaki y a Hiroshima, pues es el único país que ha recibido los castigos de Truman con las bombas nucleares, pero parece ser que a esta nueva generación ya se les olvidó, y más que nada, que precisamente la ponen por ser muy pugnaz. Bueno, pero la pugnacidad tiene sus límites. Está bien que lo sea para la cuestión interna, que sea la nueva Margaret Thatcher en Japón, lo que le quieran llamar, etcétera, etcétera, pero aquí estás hablando de un diferendo que para China pues es muy simbólico, ¿no? Es decir, lo de una sola China, ¿no? Con dos sistemas, que además lo han expresado y lo aceptaron siempre, tanto las administraciones republicanas con la dupla de Nixon y de Kissinger, y ya no se diga la dupla demócrata en la época de Jimmy Carter y Zbigniew Brzezinski. Entonces, sí, es un punto muy delicado, y yo creo que esta situación sí eclipsa la de las demás, porque las otras ya están, los escenarios son muy visibles, ¿no? Tanto el de Venezuela, ya lo hemos hablado, ¿no? Todos los escenarios a lo que ello puede llevar, y también pues lo de Ucrania, donde prácticamente pues ya esta guerra está perdida, y ya ves que hasta el mismo presidente Putin se mofa de la selfie que se tomó Zelensky en las afueras de Kupiansk, cuando había dicho que ya habían retomado la ciudad de Kupiansk, lo cual obviamente fue pues un ardid propagandístico, cuando realmente está totalmente en manos de Rusia, y le dijeron, bueno, ¿y por qué no entraste a la ciudad? ¿No? Etcétera. Entonces, pero eso ya está yo creo que prácticamente está definido. Lo peor que ya incluso Rusia está aceptando las elecciones en Ucrania, si es que acepta Zelensky librarlas, porque las perdería, dado su nivel de aceptación. Yo creo que lo de Ucrania está más cerca, yo veo, que de lograr un acuerdo, sobre todo con la intermediación del presidente Trump, que al menos eso dio a entender el presidente Putin. Y en relación a Venezuela, pues tienes muchos escenarios, ¿no? Tienes desde un bombardeo coreográfico, ¿no? En una zona determinada. Yo realmente veo difícil una invasión como tal, y en esto estoy de acuerdo con el presidente Lukashenko de Bielorrusia, que ya ves que incluso le ha propuesto el asilo al presidente Maduro, donde comenta de que pues, sería un Vietnam para Estados Unidos, lo cual pues muchos estamos en ese mismo tenor, dado que pues si conocemos Venezuela, pues es una zona selvática, donde además para una invasión requieren el doble o el triple del número de soldados que ahora tiene en el Caribe Estados Unidos. Pero ahorita vamos a escuchar, ya viste, ahí también a nivel interno de Estados Unidos están habiendo problemas, incluso en MAGA, en Make America Great Again, el grupo del presidente Trump, porque Tucker Carlson, el mismo día que supuestamente Trump iba a anunciar pues una operación, no le quiero decir invasión todavía, vamos a ver a qué sigue esto, y ya con las reticencias abiertas de Rusia y de China, Tucker Carlson salió a sabotear literalmente o a torpedear el operativo cuando comentó que iba a anunciar el presidente Trump el miércoles en la noche la operación militar, lo cual no se dio porque realmente fue saboteada, y a veces Trump habló de todo menos de lo que debió haber hablado
esa noche, pero ahora tú lo estás comentando, ¿no? Y ya está dando señales, habló con NBC, etcétera, y ahora parece ser va a ser un anuncio, ¿no? Al respecto, ¿no? Y muchos nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no aceptan la mediación de Brasil, ¿no? Que Brasil tampoco es está muy ligado a Venezuela, y ya ves que Petro ya dio su enésima voltereta, ¿no? Y ahora ya está chocando abiertamente con Maduro, o es que existen también allí amenazas de que puedan invadir a Colombia, que también está en la lista negra de Estados Unidos, así como lo está México, eso tampoco hay que olvidarlo. Y todos estos, cuando hablan de que bombardean embarcaciones en el Pacífico, es literalmente frente a la costa de México. Estamos hablando de la zona de Acapulco, no es ahí en el Indo-Pacífico. Bueno, pues un momento en el que hay que mirar a Venezuela, un momento en el que, Alfredo, estamos hablando de muchos conflictos y prácticamente en ningún momento nombramos a Europa. Te quiero preguntar por esto, porque de momento lo que se sabe es que no se firma el acuerdo con Mercosur, no se ha llegado a un acuerdo sobre los activos rusos congelados, estamos viendo a Macron que ahora de repente dice que hay que abrir el diálogo con Putin, a Meloni que, bueno, parece que no traga ni con Mercosur ni con los activos rusos. ¿En qué situación queda Europa en este tablero geopolítico, Alfredo? Bueno, mira, pues ahorita voy así a repetir lo que dijo Putin, ¿no? Yo creo que no leyeron la estrategia de seguridad nacional, donde queda muy claro cuál es el plan. Una cosa es hacer pues yo diría ese documento, ¿no? Que sería guía para la política exterior de Estados Unidos, que si recordamos el anterior documento de la Estrategia de Seguridad Nacional que había hecho Biden, pues los enemigos eran Rusia y China, ¿no? Y hoy llama profundamente la atención de que Rusia, en primer lugar, pues Estados Unidos la considera como un país con el que hay que mantener la estabilidad estratégica, que eso hay que definirlo muy bien, que significa que los dos tienen la capacidad de destruirse mutuamente por la vía del terror nuclear. Eso es lo que significa la estabilidad estratégica. Y luego tienes en febrero que vence el START 2, ¿no? Strategic Treaty, ¿no? De reducción de armas, ese tratado de reducción de armas estratégicas nucleares, y es un momento muy importante para el planeta entero. Ya no estamos hablando de una región en particular. Y luego con China, pues antes era adversaria y ahora vemos que no, hablan de una competencia mercantil de varios niveles, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, para que veas las contradicciones, el mismo Trump habla de que hay que cambiar el sistema financiero internacional. Ya ves, con todo este modelo que trae de las criptodivisas. Entonces, y ahí de Europa, pues ya ves que no se expresa muy bien en el documento. Habla que Europa está en una fase de extinción civilizatoria, lo cual también se me hace una exageración porque pues Europa es mínimo, si te lo quieres reducir así a lo ínfimo, pues es la cuna del Renacimiento, de la Revolución Industrial, de muchos valores, ¿no? Que han contribuido al vuelo de la llamada civilización occidental. Entonces, ahí ya se nota que al menos quizás Estados Unidos ya esté apostando a un nuevo orden europeo con las elecciones próximas. Tienes a los tres más importantes que están hoy apoyando a Zelensky, que los cuatro tienen serios problemas electorales, porque ninguno de los cuatro, de Zelensky, de Macron, de Starmer y de Merz, tiene una aceptación superior al 25%. Eso te habla de una derrota, al menos al corte de caja de hoy. Y ahí Estados Unidos y Rusia pues prefieren en Gran Bretaña a un Farage, prefieren en Francia a una Marine Le Pen, ¿no? O al segundo que la pueda suplir, porque tiene sus problemas legales ahí abultados por Macron. Y ya no se diga en Alemania, donde el mismo Merz
pues habla abiertamente de que Europa debe prepararse una guerra en el año 2030, y el 2030 estás hablando, estamos a 4 años, ¿no? Incluso quieren imponer el servicio militar obligatorio. Es decir, hay muchas tonalidades en Europa. Hoy, por ejemplo, ahí tienes las manifestaciones en Vilnius, allá en Lituania, que no están a favor de muchas cosas que están sucediendo en el país, etcétera, etcétera. Es decir, se está moviendo Europa, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo que está apostando Trump, esa es mi muy humilde opinión, está apostando a la derrota de los globalistas. Ya ves que abiertamente atacan el modelo globalista de los que ya conocemos, manejan la banca internacional con la que el mismo Estados Unidos tiene problemas, que es la banca Rothschild, Larry Fink con BlackRock, George Soros. A George Soros de él se expresan más directamente que con los otros, y ya no se diga de Bloomberg. Entonces, pues sí, Europa está pasando por un momento, yo veo, difícil, ¿no? Muy delicado, porque cuando tú tienes a las dos superpotencias máximas del planeta, que son, y válgase aquí el pleonasmo de superpotencias máximas, que son Rusia y Estados Unidos, que se ponen de acuerdo, al menos esto está dando a entender Putin hoy en su conferencia, y el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional así lo delata. Pues quiere decir que a Europa la están dejando fuera de la jugada, eso es muy claro, ¿no? Y luego ves que la misma Meloni, que es la primera ministra de Italia, pues ella es partidaria del presidente Trump y no es enemiga acérrima del presidente Putin, incluso lo ha dicho abiertamente, y se ha chocado mucho con Macron. Y ahora lo que acabas de comentar, que se vuelve a posponer este asunto del Mercosur, que lleva, si no me equivoco, llevan 15 años discutiendo, y cuando tenían mejores condiciones antes de que llegaran los antiglobalistas a gobernar ahí en Europa. Entonces, yo diría que son los que están pagando los platos rotos. No se han acercado lo suficiente a China, lo están haciendo más en forma individual que en forma colectiva. Ya ves que al mismo canciller alemán, no el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, pues no lo quiso recibir. Ya no se diga Xi Jinping, no lo quiso recibir ni siquiera Wang Yi, que es el encargado de las relaciones exteriores de China a nivel del Politburo. Y luego yo diría, pues sí, ya si nos vamos al papel tal cual, pues pareciera que, y no me da gusto decirlo, que Latinoamérica sería el gran perdedor con esta famosa doctrina Monroe y el corolario Trump. Y estás hablando, pues yo me iría desde el Ártico hasta la Antártida, y en donde están llegando gobiernos en Latinoamérica por vía de las elecciones, lo cual llama mucho la atención. Y sí, no llama tampoco la atención demasiado por una razón, porque el modelo de la globalización financierista fracasó en todo el mundo. Imagínate en Latinoamérica. Y por eso ya los chinos sacan su documento y dicen, nosotros tenemos una solución para Latinoamérica. No nos quieran correr con la doctrina Monroe, pues tenemos el plan de combatir la pobreza, del desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces aquí puede venir un choque de modelos para Latinoamérica, donde ya China pues prácticamente domina geoeconómicamente Sudamérica, pero que desde el punto de vista de los recientes eventos, pues estamos viendo que Estados Unidos sí busca reanudar con esta doctrina Monroe que lleva, imagínate, desde 1823. ¿Cómo puede ser que hoy se maneje Estados Unidos con una doctrina ya tan caduca, cuando hoy tenemos una coyuntura diferente, tenemos actores totalmente distintos? Pues cuando se hace la doctrina Monroe, fue precisamente hecha contra los europeos. Cuando tú lo sabes mejor que nadie, se forma la Santa Alianza, ¿no? De Rusia, Austria, ¿no? En ese momento, y donde era de Kaliningrado, ¿no? La región de Prusia, sumada un tanto cuanto con Francia. Bueno, pues eran otras épocas. Hoy supuestamente
se debe vivir una época diferente, y estamos hablando de el corolario Trump, que obviamente tiene ya sus agregados, donde ya el fentanilo pues forma parte de armas de destrucción masiva, lo cual es inédito como definición. Es una definición unilateral del presidente Trump. Y luego pues, todas esas cuestiones muy discutibles, en qué tanto una embarcación en el Pacífico o en el Caribe puede ser de pescadores o realmente es de narcotraficantes. Sin duda alguna hay grupos de narcotraficantes que muchos de ellos están promovidos, ya sabemos desde dónde y por quiénes, que incluso han alentado la emigración, etcétera, pero que no necesariamente todos son pertenecen a los grupos de narcotraficantes. Es decir, el problema del narcotráfico en Latinoamérica es mucho más profundo, porque ni siquiera, si ahora te pones a verlo, Venezuela no es el principal productor. Son los países de los Andes. Y hoy tiene una relación excelente Estados Unidos con Ecuador, que es uno de los países donde pues, se produce eso, cualquiera lo sabe, toda la cuestión de los estupefacientes ahí en los Andes. Entonces son problemas muy complejos a los que se le quiere dar soluciones perentorias y simplistas, que no van así. Yo creo que si el presidente Trump debería tener más que una doctrina Monroe, yo me iría, fíjate que hasta, pero nos pueden criticar que estoy manejando a Kennedy, pero él tiene un Kennedy en el gabinete, la Alianza para el Progreso de Kennedy, que era mucho más atractiva que esta doctrina Monroe, donde no le estoy viendo salida. No le estoy viendo salida a Latinoamérica, pero él me va a decir, pero ve, a Trump le ha ido de maravilla ya en Sudamérica, ya tiene a 3 países que producen litio, que los tiene ya bajo la férula, que son Argentina, son Bolivia y son Chile. Bueno, ya si uno se pone a ver esas cuestiones en forma singular, pues ya estamos hablando de otra cosa, y ya no de una región como tal llamada Latinoamérica, que tampoco está tan unida. Pues estamos viendo las volteretas de Petro en un momento tan delicado como este. Bueno, pues un momento complicado para Venezuela, qué decir de Europa con este discurso del presidente ruso, que hoy ha sido sin duda una de las noticias del día. Alfredo, muchas gracias por tu repaso, muchas gracias por tu análisis. Gracias. Muy buen día.